pues muy buenas noches y bienvenido acá a TN23. A esta hora nosotros somos A la Medida. Y así como lo saluda usted, también te doy la bienvenida para ti, Sandy. ¿Estás lista para los análisis? Y bueno, entonces vamos con esta primera nota, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de las acciones que están contempladas por el estado de sitio decretado en 22 municipios del país, que dejó como resultado, escuche usted, nada más y nada menos que la erradicación de 28.827.500 del narcotráfico. También se erradicaron varias otras plantaciones, particularmente lo que es cocaína, valoradas en 16.060 millones de dólares. ¿Usted quiere más información? Bueno, véalo en este momento en A la Medida. Con los resultados obtenidos en las operaciones del estado de sitio se dio un golpe al narcotráfico, disminuyendo las ganancias aproximadamente en 11.793.600.000. Esto evitó que Guatemala se convirtiera en un país productor de cocaína. El mandatario Jimmy Morales presentó los resultados de las acciones implementadas en las políticas de Estado enmarcadas en el estado de sitio implementado en 6 departamentos del país. Con las acciones realizadas se dio un duro golpe al narcotráfico y a los posibles grupos paramilitares que operan en el nororiente de la República. Con este golpe que nosotros le hemos dado al narcotráfico, estamos seguros que definitivamente pueden haber muchas repercusiones, pero la repercusión más grande es la repercusión económica que le estamos dando a los carteles que quieren utilizar Guatemala como un país productor. Les hemos dicho no, y no solamente hemos descubierto narcolaboratorios y destruidos, sino que también se han destruido cerca de 20 pistas de aterrizaje. En esos lugares han habido personas que han hasta presentado ejército, que podrían considerarse fuerzas paramilitares, que quisieran en determinado momento convertirse en protectores de actividades que allí se realizan. Como ejecutivo hemos llegado hasta el límite donde la ley nos lo permite y le hemos trasladado toda esta información al Ministerio Público, quien, entiendo, ya empezó con todos los temas de investigación y denuncias para poder verificar si hay participación de algunas personas o de distintas personas en esas actividades criminales de actividades de plantación, cultivo, producción y comercialización de narcóticos. El ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda Moreno, confirmó las acciones realizadas en los 60 días que duró el estado de sitio en los 22 municipios. En los logros obtenidos durante el estado de sitio y su prórroga, pues ahí pueden ver ustedes los datos. Material explosivo 3, armamento decomisado 111 de diferentes calibres, munición incautada 797, 133 vehículos consignados, 12 vehículos recuperados, 6 mototaxis y trimotos decomisadas, 16 motocicletas recuperadas, 172 motocicletas consignadas, 12 radios de comunicación. Siguiente. 5 narcolaboratorios, un centro de acopio, 1.778.913 plantas de hojas de coca y 443.671 matas de marihuana erradicadas. En cuanto a material para fabricación de drogas, 161 canecas con material líquido, 10 costales de nitrato de amonio, 6 placas para troquelar droga, 18 toneles con material líquido, 7 costales de cal, 3 moldes para compactar droga, 32 costales de cemento, 3 envases de ácido clorhídrico, 5 básculas para pesaje de droga, 2 prensas hidráulicas, 2 compresores de aire, 8 microondas, un generador eléctrico, un molino para picar coca, 6 extintores de fuego, 37 tubos de metal con base circular, 12 radios de comunicación. Hay que recordar que el estado de sitio decretado en 22 municipios de 6 departamentos del país fue declarado también a raíz de una nutrida balacera que sostuvieron soldados del Ejército de Guatemala y narcotraficantes, mismo que dejó 3 elementos castrenses fallecidos. Aunque el estado de sitio se había decretado por un mes al inicio,
se terminó extendiendo por 60 días. Se aplica en caso de que esté en peligro la estabilidad de las instituciones sociales y estatales. Además, restringe libertad de acción, locomoción, manifestación, reunión y portación de armas. Iniciamos entonces con este análisis, Julio, porque se dan a conocer los resultados. ¿Cómo observas tú también las acciones distintas que se han tomado? Algunas personas en el momento pues dudaban un poco de establecer o no. Así y es. aquí vemos que sí hubo resultados positivos. Hay resultados que pueden ser bastante positivos, sobre todo cuando vemos la cantidad de situaciones que se incautaron. A ver, Sandy, esto es dramático, lo que tú acabas de decir. Quiere decir que en esta área, donde en estos 22 departamentos, el narcotráfico está enquistado como un cáncer. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿será que solamente allí? O otra cuestión, ¿será que solamente este tiempo del estado de sitio era suficiente o se requería un poco más? Como sea, a mí me parece altamente positivo el hecho de que se haya podido erradicar estas plantaciones, por ejemplo, de cocaína, algo inusitado hasta la fecha, erradicar las plantaciones también de marihuana y no digamos esas 15, 16 pistas clandestinas que encima de todo también fueron encontradas, Sandy. Efectivamente, y es que también hay que mencionar que derivado de este estado de sitio es que se logra ingresar a lugares donde a lo mejor en otro momento, si se hubiese hecho, se hubiese generado también ese enfrentamiento como el que se registró y propició el mismo Estado. Lo que estás diciendo me lleva a pensar una cosa que es dramáticamente lamentable. A ver, el hecho de que entonces mucha población civil está ya colaborando con el narcotráfico, podemos llamarle de esa forma, porque vimos también cómo en algunos de estos sitios, pues con el solo hecho de que no se presente una denuncia como tal a las autoridades, ya te estás convirtiendo en una persona que está consintiendo que estas actividades ilícitas se desarrollen ahí. Pero el llamado de atención entonces aquí es ¿por qué se está dando esto? Y volvemos a la génesis de todos nuestros problemas sociales, Andy. La falta de oportunidad, la falta de trabajo, que no es justificación para que colabores con delincuentes, pero sí hay que hacer algo en este lugar, ahora que se deja el estado de sitio, para no volver a este status quo. Y es que de esta manera es como también se tiene que buscar la forma de poder fortalecer esas debilidades y evitar que sectores como el narcotráfico se apoderen también de la población, porque recordemos, población que se encuentra con necesidades es un incentivo para los narcotraficantes. Al final es algo con lo cual ellos se buscan blindar y de esta forma también seguir operando y, bueno, tenerlos a ellos más que todo como de escudos, ¿no? Sí, porque precisamente eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones. Se han utilizado a las mujeres, se han utilizado a los niños precisamente como escudos humanos para que el Ejército y la Policía Nacional Civil no pueda llegar de una manera pronta, efectiva y eficaz cuando aterriza una narcoavioneta. Ahora, ¿quieres escuchar aún más resultados de lo que en estos 60 días de estado de sitio pasó en este lugar? Por supuesto. Pues lo vamos a compartir. Fíjense ustedes que el reporte final señala que hubo 973 personas detenidas. Ya eso es bastante per se. Aunque hay también que resaltar que ninguna de ellas relacionada con el tema del narcotráfico o con la muerte de los soldados que dio origen a esto. Además se logró, escuche usted, el decomiso de 111 armas de fuego de diferente calibre y la destrucción. Sandy, aquí está la información final. 20 fueron las pistas clandestinas de aterrizaje que se ubicaron y se destruyeron. 5 narcolaboratorios. También se destruyeron 1.7 millones de plantas de cocaína y la erradicación de 443.671 matas de marihuana. Además de ello, se logró consignar 133 vehículos, 12 más que con reporte de robo que también fueron recuperados. A esto sumemos, Sandy, por favor, equipo táctico, técnico de comunicaciones y pues aquí tenemos algunos de los resultados de la lucha directa en contra del narcotráfico. Esta es una lucha que ya lo hemos dicho, Sandy, estamos delante de lo que son las guerras de cuarta generación. Escuche la cifra, Sandy, por favor. Agarrada ahí en tu silla, 16.600 millones de dólares incautados. Es el valor total de todo esto. Es una cifra millonaria. Efectivamente, pero que muestra que hay mucho por hacer. Si eso se logró establecer, Julio, en esta región, imagínate cómo estarán otros lugares, otras áreas protegidas, por ejemplo, porque utilizan muchas estas áreas también. Cierto. ¿Cómo estarán otros departamentos de nuestro país
si en este punto específico donde se estableció el estado de sitio se logra esta incautación millonaria. Imagina todo lo que se descubrió, narcolaboratorios. Había de todo, ¿eh? Exactamente, Pistas. toda una estructura al final. Toda una estructura. Entonces, todavía yo me pregunto, hay muchas personas que a este punto aún cuestionan el establecimiento de este estado de sitio. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permitir que todo esto siga haciéndose y permeándose en nuestro país. No, hay que combatirlo, hay que tratar de erradicarlo. Claro, la batalla, la lucha de esta guerra asimétrica o conflicto de cuarta generación, estamos viendo solo con este ejemplo en esa región nororiental del país que está bastante difícil, bastante dura y queda una labor muy amplia por hacer. Pero se inició y eso es lo que hay que continuar, Sandy. ¿Qué lecciones aprendidas nos deja el establecimiento de este estado de sitio y sobre todo también los resultados que lo hemos mencionado? Ya a manera de conclusión, Julie. Claro que sí, Sandy. Yo creo que estamos viendo cómo se le tiene que hacer frente de una manera fuerte, de una manera dura a esta amenaza transnacional del crimen organizado llamado narcotráfico. De lo contrario, si no empezamos a poner estos altos, como en este momento, durante estos 2 meses de estado de sitio en esta región, Sandy, este narcotráfico va a ir copando más territorio y más a nuestra población. Y en algún determinado momento se corre un riesgo de convertirse en un narcoestado. Por eso, aquí están los resultados. Pero esta es solo una pequeña muestra de lo que hay que hacer, de lo que hay que seguir haciendo y de lo que hay todavía que invertir en seguridad en este caso. Muy bien, esa es la conclusión de este tema. Vamos a hacer en este momento una pausa, pero antes le vamos a adelantar un poco acerca de qué estaremos hablando y analizando después del corte. Excelente, Sandy. Pasamos de estado de sitio a estado de calamidad. ¿Te parece? Después de la pausa, por favor, siga con nosotros. Ya volvemos. No cambie, nosotros somos A la Medida. El presidente de la República y su Consejo de Ministros decretaron estado de calamidad pública en la ciudad de Peronia por los derrumbes registrados la semana pasada y el riesgo también a que estos continúen. Autoridades del Ejecutivo decretaron estado de calamidad en las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza en Ciudad Peronia, municipio de Villanueva, debido al riesgo que representa ese sector en las personas que aún residen en ese lugar. El presidente Jimmy Morales indicó que se busca prevenir otra tragedia como la ocurrida en Cambrai 2. Con esto estaríamos nosotros pudiendo ubicar una finca en donde se pueda hacer un proyecto habitacional que no solamente se urbanizaría, sino que se construirían las viviendas para poder hacer el traslado, también con la construcción de los beneficios y servicios que la población necesitara. Así es que dejamos en las manos del Congreso de la República para que podamos dar todos los pasos correspondientes para poder atender a esta emergencia de tal forma que no se repita ninguna situación de tragedias perdiendo vidas humanas. 8 casas se han derrumbado, pero hay más de 100 casas en riesgo de que puedan caerse y poder tener una tragedia como las que ya hemos tenido acá, en donde algunos derrumbes soterran a poblaciones, poblados y con las trágicas consecuencias de la muerte de muchas personas. Es por eso que en Consejo de Ministros hemos determinado establecer un estado de calamidad en ese sector de Ciudad Peronia. Walter Monroy, subsecretario de la CONRED, indicó que es necesario evacuar a la población que reside en ese sector, el cual fue declarado en 2001 de alto riesgo e inhabitable. Con relación a específicamente el asentamiento Nueva Esperanza y Regalito de Dios, se han generado 7 informes. En estos 7 informes se han dado instrucciones muy directas a la autoridad del territorio, óigase la Municipalidad de Villanueva, en cuanto a tener un mejor control de las aguas servidas. Un canal de flujo de aguas pluviales que recoge todas las aguas de la comunidad Nueva Esperanza, el cual está identificado en un informe desde hace 2 años. El cual es uno de los detonantes que nos generó la saturación de humedad, aparte la precipitación que se dio en el punto. Aparte de esto, le sumamos los diferentes basureros clandestinos que se ubican en el punto este y una serie de descargas domiciliares de los diferentes drenajes de aguas servidas del asentamiento que no tienen ningún control.
Aquí las observaciones que nosotros le hacíamos ver a la municipalidad era de tomar el control y las medidas pertinentes para no generar mayor susceptibilidad en el punto, y es lo que nos generó la mayor saturación de humedad en este invierno y la precipitación del 28. Por eso es que tenemos la complejidad en el área Regalito de Dios y Nueva Esperanza. El secretario de la Presidencia, Carlos Martínez, dio a conocer en qué consiste el decreto gubernativo 4-2019, Estado de Calamidad en Ciudad Peronia. El Estado de Calamidad Pública tiene por objeto mitigar, restablecer la infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias, así como permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en la situación de riesgo y salvaguardar vidas y sus bienes. Las emergencias suscitadas en Ciudad Peronia han dejado hasta el momento 125 familias afectadas y 8 viviendas colapsadas. Pues ahí lo tiene usted. Sigamos entonces con la ley de orden público, solo que ahora en este estado de calamidad. Ciudad Peronia, ¿dónde se ubica? Preguntará usted. Es la zona 8 de Villanueva. Es una zona que fue declarada por la Conred como inhabitable allá en el lejano año 2001 por los constantes derrumbes registrados a lo largo también de los años y de los últimos meses. El detonante fue un derrumbe que desapareció varias viviendas la semana pasada. El estado de calamidad se decreta precisamente para poder evitar daños de cualquier índole o catástrofes que afecten al país, así como también evitar o reducir sus efectos. Ordena la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o en peligro y busca tomar las medidas preventivas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas. Y esto es lo que está pasando acá en Ciudad Peronia. Esperamos entonces, en primera instancia, Sandy, que los pobladores de este lugar, de Ciudad Peronia, puedan entender esto. Si hay desalojos, que seguramente van a tener que haber, temporalmente serán llevados a un albergue, pero es por su seguridad. Ojalá que pues se pueda mantener esa comunicación constante en doble vía para que de esa forma pues no se dé malinterpretaciones y no se desinforme, porque es necesario también que los pobladores entiendan que aquí lo principal es resguardar su vida. Es correcto. Es complicado cuando tú pones también en uno de los puntos de la balanza al final todo el esfuerzo que les costó la casa, exactamente, pero en este punto es resguardar la vida especialmente. Julio, para poder ampliar la información y poder aclarar muy bien acerca del estado de calamidad, ¿hay algunas restricciones que se entienden en cuanto a esto para que de esta manera pues no se especule al respecto, ¿verdad? Claro, aclarémoslo, por favor. Claro que sí, Sandy. Recuerdas que, por ejemplo, todo esto está enmarcado dentro de lo que manda la ley de orden público. Cuando veíamos el tema del estado de sitio, tú muy bien lo señalas, hay ciertas restricciones que en este caso de estado de calamidad vuelven a repetirse algunas de ellas. Por ejemplo, el hecho de que no puedes hacer manifestaciones o situaciones así en las cuales un conglomerado de muchas personas estén presentes para decir, mire, aquí no vamos a desalojar. Obviamente cuestiones como las de portar armas si eres un civil, que en este caso no es tan importante, pero se vuelve precisamente preventivo también. Y pues de alguna manera lo que aquí no está contemplado o regulado, a diferencia del estado de sitio, es que puede ser aprehendido, es decir, detenido sin una orden de juez competente. Aquí lo que se pretende en este tipo de restricciones es también restringir, valga la redundancia, la locomoción del habitante, de la persona que está cerca de la zona de riesgo. Y esto por una simple razón, por su seguridad. Y ahí es donde caemos a lo que tú decías, cómo hacerle entender a una persona, ya no puede entrar a su casa, es más, ya no puede sacar nada de ahí porque está precisamente en la ladera, a la orilla, a punto de caer, hasta que se tomen las acciones preventivas. Esto es lo complicado. Pero sobre todo también, mira, durante un tiempo los pobladores pueden entender esta situación, pero también se necesita el apoyo a mediano y largo plazo también que se le pueda dar. Porque yo creo que si una persona al final tiene ese respaldo, ese apoyo para poder seguir adelante también, ¿quién se va a negar a abandonar el lugar donde están en riesgo, donde podrían morir incluso? Porque el riesgo allí es latente, es un área donde el suelo está inestable y en cualquier momento puede ocurrir una
desgracia. Eso es lo que se quiere evitar. Eso es lo que se quiere evitar y por eso nosotros tenemos que entender, fíjate Sandy, para ir poniendo orden en esta situación, que la seguridad está basada en 4 pilares. Hemos hablado mucho de la seguridad pública, que es seguridad interior, hemos hablado de seguridad exterior, lo que hace, por ejemplo, el tema del ejército combatiendo al narcotráfico, inteligencia de Estado, que es prevención. Pero hoy estamos hablando específicamente del 4º pilar, prevención de riesgos y desastres. Y Guatemala, lamentablemente, aunque hemos mejorado un poco, actualmente los últimos estudios de Naciones Unidas lo ubican como el séptimo tampoco es que sea muy bueno, país más susceptible a todo este tipo de desastres naturales, ¿verdad? Y entonces acá es donde tenemos que empezar a tomar orden. El papel protagónico que puede tener la Seconred, el Sistema Nacional de Seguridad, que hoy en Consejo de Ministros, pues a través del presidente de la República que lo preside, decretan este estado de calamidad y la acción preventiva. Pero yo me pregunto algo, Sandy, ¿en cuántos puntos más de toda nuestra geografía, en 340 municipios, hay lugares como este, en Ciudad Peronia, que están en esta misma situación? Y por eso también juegan un papel importante las municipalidades. Correcto. Y a eso va nuestra siguiente información. Correcto. Que le vamos a proyectar, porque es necesario, sin duda, que las municipalidades cuenten con un plan de ordenamiento territorial, tal y como lo ordena el Código Municipal. Debe existir un conocimiento del estado de los suelos, estudios topográficos pertinentes para que de esta manera se logre determinar las áreas habitables o las inhabitables. Sobre todo, no se debe permitir el habitar o la invasión en áreas señaladas por Conred como de alto riesgo. En caso sucediera en un futuro, habrá que ordenar el desalojo antes que se constituya un asentamiento muy bien establecido en zonas de riesgo, y finalmente se debe analizar a profundidad el análisis para la emisión también de las licencias de construcción. A este punto voy. Sí. Hay lugares en los cuales empiezan las invasiones, las personas están pues estableciendo en este lugar. Así es, Sandy. Y no entiendo por qué las autoridades municipales no hacen nada, no hablan con ellos. Dejan que construyan, que coloquen luz, que hagan todo un sistema para poder habitar, y posteriormente vienen las órdenes de desalojo. Pero ¿por qué pasa tanto tiempo donde las personas incluso han invertido en materiales? Sí, o ¿por qué esperamos que se den las tragedias? Caso Cambrai, por ejemplo. Sí. ¿Por qué esperamos que se den las tragedias? Caso del volcán de fuego, con lo que pasó con las personas que vivían ahí en sus laderas. No, aquí hay que poner orden, tal y como tú dijiste. Si nuestro código municipal ordena que cada una de las 340 municipalidades tiene que implementar un plan de ordenamiento territorial, que en muchos casos, cuando empiezan a darse estos asentamientos, lo permite, lo consiente, y más bien se empieza a notificar, se le empieza a dar de alguna manera los servicios, es que desde ahí estamos poniendo en riesgo a nuestra gente, a nuestras personas. Esto es lo que hay que evitar. Claro, yo sé que la contraparte y en contraposición tenemos un déficit, por ejemplo, de vivienda. El poco acceso a pagar una casa, por ejemplo, en alquiler dentro de un casco urbano en cualquier municipio. Y eso es lo triste, eso es lo lamentable, porque nos encontramos entonces, como muchas veces la falta de oportunidades, la pobreza misma, causa esta situación, Sandy. Así es, Julio, pero bueno, así ha establecido entonces este estado de calamidad. El presidente en Consejo de Ministros lo ha aprobado y ahora tiene que seguir su curso como manda bien la ley, Julio. Vamos a continuar ahora con otras noticias, ¿qué te parece? Claro que sí, Sandy, continuemos. Y en otro tema, empresarios mexicanos están interesados en ampliar sus lazos comerciales con Guatemala. Esto quedó evidenciado durante el evento que fue organizado por la Cámara de Industria y Comercio Guatemalteco-Mexicana, CAMEX. A continuación, los detalles. El comercio entre México y Guatemala sigue en crecimiento, y esto busca ser aprovechado para generar desarrollo y empleo. México es el quinto país destino de las exportaciones de Guatemala. México es el tercer país proveedor de Guatemala. Guatemala es el tercer país con el que México tiene superávit comercial, tan solo después de Estados Unidos y de Colombia. México es el tercer país origen de la inversión extranjera que recibe Guatemala. Y desde el 2000 al 2018, más de 80 compañías mexicanas han hecho inversiones en Guatemala por un monto acumulado de $2.950 millones, cifra que equivale al 62% de la inversión mexicana en Centroamérica.
Importante mencionar que Guatemala es el sexto destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe. Y son aproximadamente 256 empresas guatemaltecas las que han invertido en México, sumando ya más de 122 millones de dólares. Estamos muy interesados en el proyecto que tiene el presidente Yamatei, sobre todo en el desarrollo de Guatemala, el desarrollo de la frontera occidente y el desarrollo conjuntamente, o sea, binacional, con la frontera sur de México. Creo que estamos en momentos muy afortunados, tanto para México como a Guatemala, para poder hacer juntos cosas que tengan que ver para propiciar un desarrollo económico, para tratar de fomentar programas de intercambio comercial, pero fundamentalmente programas que tengan que ver no solamente con el desarrollo económico, sino con el desarrollo sustentable. Sandy, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Se puede constituir en juez y parte, ser investigador y además tener una relación sentimental con la persona que estás investigando? Uy, esto fue parte de los señalamientos que se tuvieron hoy en la Comisión de la Verdad y se lo vamos a explicar, pero después de la pausa, por favor, no le cambie. No cambie, ya lo dijo Sandy. Nosotros somos A la Medida. Los familiares de Byron Lima se presentaron ante la Comisión de la Verdad para presentar su testimonio como agraviados por la CICIG. Patricia Corado, exesposa de Byron Lima, y sus hijas Jocelyn y Natalia indicaron a los diputados cómo la CICIG la llevó a ser víctimas de persecución y desalojarlas de su hogar. Me quitaron todo, mis hijas fueron despojadas de su patrimonio que Byron había hecho mucho antes de tener ese problema, ¿verdad? Yo pues quisiera que me ayudaran, ¿verdad? A que se investigue más a fondo todo esto, que se investigue extinción de dominio, que se investigue a CICIG, porque fue manipulación de parte de ellos, quitarme mis cosas porque yo no quise colaborarles a ellos. Yo no iba a mentir, dar declaraciones en contra de Byron si yo no me constaba de nada, ¿verdad? Byron Lima sostenía una relación extramarital con Alejandra Reyes Ochoa, quien es colaboradora eficaz en el caso Caja de Pandora, y además fue conviviente del investigador de la CICIG, Rogelio Ramírez Cartín. Hace poco salió la noticia de que Alejandra tenía una relación con este fiscal de la CICIG y entonces yo digo, bueno, ¿qué objetivo tenía entonces la investigación? Si al final de cuentas la única beneficiada fue ella. Nos quitaron casas, quitaron carros y al final lo material pues se puede, uno con trabajo pues lo puede volver a conseguir. Pero el daño psicológico no únicamente para las pequeñas, ¿verdad?, de la casa, que en ese caso eran ellas, y los prejuicios que la gente le lanza a uno pensando que uno tal vez tiene algo que ver o porque llegan a allanar tu casa y ya sos delincuente, y no es así, simplemente fuimos afectados. La audiencia continuó con la comparecencia del periodista Jorge Lemus, quien realizaba un reportaje del capitán Byron Lima, y que en su investigación identificó como agentes de CICIG alteraron la escena del crimen. Entraron los señores de la CICIG a la guardia de prevención en la donde estaba el cadáver del señor Byron Lima y lo desvistieron y procedieron a tomar fotos close-up de los genitales del señor Byron Lima. Esto lo hizo en específico Rogelio Cartín, que da la casualidad que tenía un año de estar manteniendo una relación adúltera con la esposa de Byron Lima. Entran inmediatamente después del asesinato los de la CICIG, se van directamente con el taquero
Básicamente llegan a rescatarlo, se lo llevan a su vivienda, al rato salen con unas maletas y en específico con 2 maletas aproximadamente de unas 15 centímetros de ancho y 60 por 30, en las cuales es mi contención, honorable señor diputado, que salieron las armas con las cuales eliminaron a Byron Lima. Bueno, y es que ahí lo tiene usted, ¿no? Yo creo que antes de profundizar en este tema, es importante que veamos un poquito de algo que le quiero mencionar. Escuche usted, los antiguos romanos representaban precisamente a la diosa Justicia de la siguiente manera, con 3 símbolos básicamente. ¿Cuáles eran estos? La balanza, que significa el equilibrio entre las partes. La espada, que es el poder coercitivo del Estado. Y la venda, escuche usted bien, la venda sobre los ojos, que representa la imparcialidad. Hacemos énfasis en este último porque en el caso de Lima Oliva, ya que aquí se pierde la imparcialidad, Sandy, se pierde la objetividad de las investigaciones por existir un vínculo sentimental entre el investigador de CICIG y una de las partes, en este caso, llamémosle así, la amante de Byron Lima, ¿verdad? El vocero de la CICIG indicó en su momento que todos los funcionarios de CICIG se rigen por un código de ética que les plantea rígidas normas de comportamiento. Lo que nos hace concluir que en este caso el código de ética que menciona el vocero de CICIG se vio completamente violentado y quebrantado por el investigador de origen costarricense de nombre Rogelio Ramírez Cartión. Cuando mencionan este código de ética, Julio, y se ven casos como estos en los cuales documentan y evidencian varias personas. Así es. Nos preguntamos, ¿qué habrá pasado con otras situaciones? Porque al final, todo lo positivo que pudo hacer CICIG por situaciones como esta nos dejan a nosotros en qué pensar en el hecho que también se actuó. Es que esa es la situación, Sandy, por eso yo sí creo que es muy importante. Y esto va para situaciones nacionales como entes internacionales como CICIG, que se sepa, que se evalúe, que se vean las cosas buenas y las cosas malas. Esta, por ejemplo, a mí me parece un vicio realmente de fondo. El hecho de que alguien que está investigando le ofrezca a otra persona beneficios, digamos, de ser una testigo protegida, de tener esta situación benévola, pero a cambio hay una relación sentimental, hace que de verdad, no solo la ética, la imparcialidad, la moralidad y lo que debe ser realmente la justicia, ¿no? Una justicia ciega que te tiene que dar a ti o a la otra parte, duro si hay que hacerlo, se pierda. Y aquí es donde se pierde credibilidad de manera fuerte. Ahora la pregunta es, ¿será acaso que los superiores de la investigación, del investigador no sabían de esta relación que se tenía? Porque ahí jugaba un conflicto de intereses claramente. Es difícil que no lo supieran. Es más, te digo algo, cuando esto ya se conoció de manera se hizo públicamente y no se conoció de algún tipo de sanción, algún tipo de llamada de atención al menos. Así es, o nada. algo que se pudiera enmendar, ¿no? Nada. ¿Sabes? La salida fue muy fácil. Lo que hizo el investigador de CICIG costarricense fue renunciar para regresar al sistema judicial de su país. Es que esto es lo terrible, porque entonces tú dices, ¿en cuántos casos se utilizó este tipo de artimañas? Es decir, favores a cambio de favores. Y aquí favores sentimentales, yo no sé si favores sexuales también, a cambio de favores en cuanto a una pena que sea bastante menor. Y pues obviamente es una situación terrible, pero hay más contexto que yo te voy a pedir que nos apoyes. Así es, Julio, porque hay que tomar en cuenta que entonces se violenta la imparcialidad al momento precisamente de convertir a la expareja sentimental de Byron Lima en colaborador eficaz a cambio de beneficios judiciales en su caso. A pesar que la CICIG negó la participación de Cartín en el caso, la evidencia fotográfica presentada por el narcotraficante alias El Taquero muestra todo lo contrario. En la investigación por la muerte de Byron Lima, la CICIG cerró las investigaciones aduciendo que se debió a una lucha de poderes en la cárcel de Pavón. Tras el escándalo, Rogelio Ramírez Cartín renunció a la CICIG y regresó a Costa Rica. Eso fue todo lo que sucedió, pero sobre todo la forma en la que se cierra una investigación, Julio, cuando claramente habían muchas dudas, habían algunas piezas que no lograban encajar
dentro de la escena del crimen. No. Y el periodista mencionaba, sí. se alteró la escena. Se alteró completamente la escena y además rápidamente tú recordarás, y lo acabas de mencionar, si sigue a los pocos días dice, cerramos este caso porque aquí hay una clara lucha de poder entre narcotraficantes en esta cárcel de Pavón. Y lo que aparentemente sucedió es otra cosa, porque más bien parece ser que Marvin Montiel, alias El Taquero, que por cierto fue quien proporcionó en audiencia pública mucha de esta evidencia fotográfica que se está dando acá, resulta que en lugar de ser enemigo, parece ser que más bien era amigo de Byron Lima, y ahí es donde uno no entiende cuál es la verdad o por qué se altera la verdad, por qué se cierran los casos y por qué parece aquí que ya nada sucedió, ¿verdad? Este caso está completamente en el olvido. Y lo peor de todo es que aunque se quiera retomar la investigación, hay muchas piezas que al final ya no van a encajar, ¿no? Así es. Si me permites, para concluir un dato, cuando este investigador de origen costarricense regresa al sistema judicial allá en Costa Rica, sus símiles, sus pares, al enterarse de lo que había pasado aquí en Guatemala, manifestaron públicamente a través de los medios de comunicación social, pues su desagrado ante el actuar de él y sobre todo que regresara con esas prácticas a Costa Rica. Ahí lo tiene usted. Bueno, ahora conozcamos otras noticias porque Guatemala participará junto a otros 18 países en el taller de planificación para la realización de auditoría en áreas protegidas del país. Con el objetivo de verificar el uso y la inversión de recursos para la conservación ambiental por medio de la aplicación de políticas públicas de los diferentes gobiernos, Guatemala, a través de la Contraloría General de Cuentas, participará en el taller de auditoría a áreas protegidas del país. Tomar conciencia de que el medio ambiente es muy necesario fiscalizarlo para que no sigamos cometiendo los mismos errores y aprender de estos países las experiencias que han tenido para poder fortalecerlo. Bueno, van a haber visitas presenciales, se van a dar todos los lineamientos a nivel internacional para que nuestros auditores también puedan hacerlo de una mejor manera. Durante este taller, diferentes expertos internacionales compartirán experiencias con más de 40 auditores nacionales. Las entidades fiscalizadoras superiores tienen un rol de evaluar cómo está la gestión de estas áreas, así que pensamos que la contribución de las entidades fiscalizadoras es para la mejora de esta política pública tan relevante para Latinoamérica. Para algunos expertos, estas son herramientas útiles para la evaluación de aplicación de políticas públicas en relación a la protección y conservación de las áreas protegidas. Las auditorías coordinadas son una herramienta desarrollada por las DFS para posibilitar la evaluación de políticas públicas en temas transfronterizos, como los temas ambientales. El taller dará inicio a partir de este lunes 4 hasta el 8 de noviembre con la participación de las entidades fiscalizadoras superiores de Argentina, Chile, Colombia, de Costa Rica, Cuba, Ecuador, Brasil, de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana. Madre. Gracias por continuar en Sintonía de A la Medida. El presidente electo Alejandro Yamatei brindó detalles de su agenda de trabajo para esta semana y la coordinación de futuros proyectos. Vean la información acá. Durante su participación en un evento que fue organizado por la Cámara de Industria y Comercio Guatemalteco-Mexicana CAMEX, el presidente electo Alejandro Yamatei resaltó el interés de inversionistas del vecino país en concretar nuevos lazos comerciales. Hemos recibido en las últimas semanas a una gran cantidad de inversionistas mexicanos. Entre esta semana y la semana entrante vamos a recibir entre 40 y 60 más y yo esperaría que la inversión fluya a Guatemala y podamos generar más empleo. Otro de los temas anunciados es la solicitud de una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción de edificios con opción a compra. Le pedimos ya, por ejemplo, para el INASIF, que está gastando $50,000 al mes en rentas, hacer su edificio. Ya le pedimos a la Municipalidad Capitalina, quien gentilmente nos proporciona el terreno para que se pueda llevar a cabo el edificio del INASIF, con lo cual nos ahorraríamos $50,000 al mes. La cuota que tendría que pagar es mucho menor que eso y nos ahorramos dinero. Estamos viendo el tema de la ONSEC, estamos viendo el tema del Ministerio
de desarrollo, que son ministerios que gastan muchísimo en alquiler, pero sobre todo estamos viendo los alquileres de todas las instituciones del Estado para que los centros de gobierno sean más funcionales. Le estamos pidiendo ya al BCIG que nos abra una línea de crédito para los programas de arrendamiento con opción a compra, que eso significaría no solo generación de empleo, porque hay que construirlo, sino que además de eso, un ahorro sustancial en un tema que es preocupante en los presupuestos, los gastos de funcionamiento. Por aparte, el próximo jueves, en Zacapa, arrancará el gobierno de transición de puertas abiertas. Vamos al interior del país, de jueves a domingo, estaremos visitando, arrancando en Zacapa, lo que vamos a llamar un gobierno de transición de puertas abiertas. Tenemos reunión en Zacapa y Chiquimula, son los primeros, si mal no me equivoco, el día jueves. Arrancamos, vamos a tener reunión con todos los alcaldes. Han sido invitados los alcaldes de todos los municipios de cada departamento, han sido invitados los diputados electos de cada departamento. Vamos a hacer la presentación del equipo de gobierno, vamos a hacer la presentación de los planes de descentralización y vamos a principiar a levantar una encuesta nacional. Realmente son dos. Una para que cada alcalde con su corporación municipal determine cuáles son los principales problemas que tienen en su municipio. Y la segunda es pedirle a los diputados de cada departamento que se pongan de acuerdo y elaboren también una encuesta de las necesidades del departamento. A esto se suma la propuesta de cielos abiertos entre Guatemala, México y República Dominicana, con el fin de ampliar la competitividad y el turismo entre las tres naciones. Y en otra información, con el inicio de la temporada fría, la Municipalidad de Guatemala tiene en apresto varios albergues para la atención de ciudadanos. La alerta María institucional incluye poner en apresto 3 albergues y al personal de asistencia necesario para la época de frío. Hemos puesto en marcha a partir del día de hoy la alerta María y hemos puesto en funcionamiento el plan AVE a través de las 22 alcaldías auxiliares y también a través de nuestras coordinadoras locales para la prevención de desastres. ¿Qué es lo que estamos haciendo también? Es que hemos habilitado 3 albergues como un esfuerzo de contingencia en la zona 5, 18 y en la zona 3. Estos albergues están ya al día de hoy listos para poder, pues como lo hacen, albergar a personas que necesiten del apoyo y el auxilio de la Municipalidad de Guatemala. Tenemos a nuestro cuerpo de bomberos municipales también ya en alerta y tenemos también una logística de voluntarios en las 22 zonas que no descansa. Y es que en las notas judiciales, ¿sabe usted que en el juzgado de mayor riesgo B se inició hoy a desarrollar la primera declaración de 3 militares retirados que están acusados por hechos de supuesta violación a derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala? Vean la información en A la Medida. En esta diligencia son acusados penalmente Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, César Noguera Argueta y Manuel Antonio Callejas y Callejas, exdirector de la sección de inteligencia. Según la investigación del Ministerio Público, los sospechosos participaron en 31 hechos de violación de derechos humanos en 1982 en Quiché. Cuando la Fiscalía finalice de realizar las acusaciones a los militares retirados, se les dará la palabra para declarar y así defenderse de los señalamientos penales. Además, está pendiente que el juzgador resuelva la petición de los abogados defensores, quienes pidieron que por razones de salud y seguridad, sus patrocinados no sean trasladados a la torre de tribunales, sino que comparezcan a las audiencias por enlace de videoconferencia. Y esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer poderle informar y analizar los diferentes temas. Feliz noche. Chao, hasta mañana.